pushback, I suppose you could say. What kind of pushback? Well, not much until I testified before Congress for the first time about these issues. That was in 2019, Right. which was probably the most disastrous year in my life, all starting with that testimony, with my congressional testimony. Mm-hmm. One of my board members said to me at one point, well, they left you alone before that, but once you testified before Congress, they're not going to leave you alone anymore. Anyway, that same summer that I testified, I did a private briefing for a bunch of state AGs, attorneys general, about all the work we'd been doing and about the potential power that these companies have. So there were very prominent AGs there from around the country. This was at Stanford University. And then I went out in the hallway, just was hanging around, and one of these people came out and said, Dr. Epstein, I don't mean to scare you. He said, but based on what you've told us and the work you're doing, he said, I suspect that you're going to be killed in some sort of accident in the next few months. And obviously I wasn't, because I'm still here, but my wife was. My beautiful wife, Misty, was killed a few months later in a car accident that was very suspicious. Lo realmente peligroso de Dr. Robert Epstein, psicólogo formado en Harvard, no está en las amenazas de muerte que recibió, aunque son reales y escalofriantes. No es el cambio de estatus de académico respetado a figura controversial. El verdadero peligro es la pregunta que su trabajo te obliga a hacerte. ¿Y si la próxima idea que creas que es tuya, en realidad, te la implantaron sin que te dieras cuenta? Para entender la gravedad de esto, hay que entender quién es Epstein. No hablamos de un teórico de la conspiración, sino de un científico riguroso, ex editor en jefe de Psychology Today, formado por el mismísimo B.F. Skinner, el padre del conductismo radical. Un hombre que dedicó su vida a entender cómo se moldea el comportamiento. Su carrera era impecable, publicada en las revistas más prestigiosas, hasta que se atrevió a investigar el poder de una herramienta que usamos todos los días, el motor de búsqueda. Lo que descubrió es tan simple en su mecánica como devastador en sus implicaciones. Lo llamó el efecto de manipulación del motor de búsqueda, o SEME, por sus siglas en inglés. Y funciona así. Imagina que quieres comprar un electrodoméstico y buscas reseñas. El algoritmo te muestra 10 enlaces. Sin saberlo, tiendes a confiar más en los primeros resultados. Haces clic, lees y formas una opinión. Crees que tomaste una decisión informada. Pero lo que Epstein demostró en laboratorio, una y otra vez, es que si un manipulador simplemente reordena esos enlaces, poniendo primero los que favorecen a una marca específica, puede cambiar la preferencia de compra de un porcentaje enorme de personas. No necesitan mentir, no necesitan crear noticias falsas, solo necesitan decidir qué ves primero. Piensa en los resultados de búsqueda como los estantes de un supermercado. El producto a la altura de los ojos siempre se vende más, no porque sea mejor, sino porque es más visible. Google no es una biblioteca neutral, es el supermercado de la información más grande del mundo y decide qué productos pone en el estante principal. Los estudios de Epstein, replicados en diferentes países y culturas, arrojaron cifras que deberían helarnos la sangre. De hecho, sus cifras anticiparon un desenlace electoral que tomó a todos por sorpresa. Así que me consiguió todos los números e hice algunos cálculos. Y básicamente estaba analizando qué pasaría si Google en el Reino Unido favoreciera el Brexit. En sus resultados de búsqueda y sus sugerencias de búsqueda y, ya sabes, todas las diferentes cosas que pueden hacer, recordatorios para ir a votar. ¿Y qué pasaría si lo hacen? Y se lo dije, que aunque las encuestas digan que es impredecible, Google puede cambiar muchísimos votos, incluso en el último minuto, incluso el día de las elecciones. Porque ¿recuerdan esos recordatorios para ir a votar? Eso cambia muchos votos el día de las elecciones. Y dije, bueno, el Brexit va a ganar por al menos entre 400,000 y 600,000 votos. En realidad ganó por incluso más que eso, lo cual sorprendió a todos. A mí no me sorprendió. Con esta simple técnica, se puede desplazar la opinión de los votantes indecisos en un 20%. En algunos grupos demográficos, esa cifra se dispara hasta un 80%. Y lo más siniestro de todo, en sus experimentos, más del 90% de los participantes no tenían la menor idea de que habían sido manipulados. Creían firmemente que habían llegado ya a sus propias conclusiones. Cerraron la pestaña del navegador convencidos de su propia autonomía.
Y aquí es donde esto deja de ser un experimento académico y se convierte en tu realidad. Porque no hablamos solo de elecciones cada 4 años. Hablamos de cada decisión que tomas basada en una búsqueda. ¿Qué médico elegir? ¿Qué síntomas de una enfermedad son más graves? ¿Qué destino de vacaciones es más seguro? ¿Qué libro comprar? Cada búsqueda, por inocente que parezca, sobre qué cocinar esta noche o cómo arreglar una tubería, es un pequeño voto de confianza que entregas a un sistema que no juega limpio. Un sistema cuyo poder de persuasión es efímero y no deja rastro. Una vez que tu opinión ha sido moldeada, la evidencia, el orden de esos enlaces, desaparece para siempre. Zach Vorhies, uno de los denunciantes más importantes de Google, lo dijo sin rodeos. Pueden encender y apagar el sesgo como si fuera un interruptor de luz. Pero el problema es que el interruptor ya no solo controla lo que ves en una pantalla. La manipulación ha trascendido el buscador. Pensabas que estabas cerrando una pestaña del navegador, pero el sistema ya estaba leyendo tu código genético. En 2018, Verily, una de las empresas hermanas de Google, lanzó el proyecto Baseline. Su objetivo declarado: mapear la salud humana para predecir enfermedades. Para ello, recolecta datos biológicos y de comportamiento en tiempo real de miles de voluntarios. Al mismo tiempo, Google mantenía vínculos de inversión inicial con 23andMe, el popular servicio de pruebas de ADN. De hecho, 23andMe encaja en una estrategia explícita para capturar y monetizar tu ADN. Porque esa es una de las muchas formas que Google ha ideado en los últimos años para obtener la información de ADN de las personas y agregarla a perfiles personales. Si logran incluir información de ADN allí, su valor aumenta y aumenta a medida que se hacen más descubrimientos sobre el ADN. Y básicamente se puede averiguar a qué enfermedades son propensas las personas, incluso antes de que las tengan. También se puede averiguar qué padres han sido engañados. Quiero decir, piensa en cuánto sabemos sobre el ADN ahora mismo, pero luego piensa en 1 año, 2, 5 años en el futuro. El ADN no cambia. Así que Esos datos son oro puro que se vuelve cada vez más valioso, como el valor del propio oro simplemente sigue aumentando de valor. Así que Google ha invertido en empresas que recopilan ADN y en un momento dado se ofrecieron a administrar el repositorio nacional de ADN del país sin costo alguno. Según Epstein, esto no es una coincidencia. Es la construcción de perfiles personales de un valor incalculable. Tu ADN no cambia. La información que contiene sobre tus predisposiciones a enfermedades, tus rasgos de personalidad, incluso sobre la paternidad, es oro puro cuyo valor solo aumentará con el tiempo. Un activo permanente sobre tu biología más íntima. Y la vigilancia no se detiene en tus células, se mete en tu casa. Google compró Nest, la empresa de termostatos inteligentes. Y lo que siguió con Nest reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Google compró la empresa de domótica Nest. correcto. Ahora, algunas personas saben eso, pero lo que no saben es que aproximadamente 1 o 2 años después, algún tipo de profesor idiota desarmó uno de los nuevos termostatos Nest que estaban vendiendo y descubrió que le habían puesto un micrófono sin decírselo a nadie. Ahora, más o menos al mismo tiempo que estaban instalando micrófonos en... Espera, ¿este es el que compraste? No. Este es otro tipo de profesor, Otro tipo de profesor. otro loco como yo, Compré un nido. para investigarlo. Para averiguar qué es, por qué. La pregunta en aquel momento era, ¿por qué Google estaría tan interesado en Nest? Bueno, la razón por la que estaban interesados es porque se instala en las casas de las personas y en ese momento estaban presentando solicitudes de patentes para nuevos métodos de análisis de sonidos dentro del hogar. Así que, por ejemplo, solo con captar los sonidos que provienen del baño, puedes saber si los niños se cepillan los dientes lo suficiente o sonidos del dormitorio. Eso te dice un montón de cosas, incluyendo si la vida sexual es buena o si la relación está fallando. Cientos de cosas que pueden ser monetizadas pueden detectarse a partir de los sonidos dentro del hogar. Y Google estaba obteniendo patentes para nuevos métodos de análisis de sonidos dentro del hogar. Esto fue justo en la época en que instalaron en secreto micrófonos en algunos dispositivos Nest. En 2019,
Se descubrió que varios de sus dispositivos incluían micrófonos ocultos que no habían sido declarados en las especificaciones del producto. Estaban ahí, en las paredes de miles de hogares, escuchando. La explicación oficial fue un error, pero para los críticos, fue una prueba más de un sistema diseñado para ver y oír mucho más de lo que creemos. La triste verdad es que no perdimos nuestra privacidad, la regalamos a cambio de conveniencia. Y, de hecho, esa privacidad cedida incluye historiales, ubicaciones y correos, según admiten. ¿Historiales de búsqueda específicos cuando una persona escribe algo en la barra de búsqueda? Si tienes el historial de búsqueda activado, sí. ¿Identificadores de dispositivo como dirección IP o email? Dependiendo de la situación, podríamos estar recopilándolo, sí. ¿Señales GPS, señales Wi-Fi, balizas Bluetooth? Dependería de las circunstancias específicas. Pero sí, puede haber situaciones. El GPS, ¿sí? Sí, si tienes la ubicación. ¿Es posible realizar conversaciones por voz al usar los productos de Google Voice? Ofrecemos la opción de activarlo o desactivarlo. Si alguien no lo supiera, ¿qué pasaría si se usara la voz en conversaciones usando Google Voice? O well. Sí. Solo grabamos cuando ellos lo inician con OK Google y luego dicen los términos. ¿Contenido de correos electrónicos y documentos de Google? Almacenamos los datos, pero no leemos ni miramos tu Gmail ni... ¿Pero tú tienes acceso a ellos? Como empresa, sí, tenemos acceso a ellos. A cambio de un termostato que aprende nuestros hábitos, un reloj que mide nuestros pasos, una aplicación que nos dice la ruta más corta. Entregamos las llaves de nuestra vida digital y física sin leer la letra pequeña. Y ahora, el sistema no solo sabe a dónde vas o qué ves, sabe de qué está hecho tu cuerpo. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver al principio. Antes de que Google fuera un verbo, antes de Gmail y de los mapas en tu bolsillo, era un proyecto académico en Stanford. Pero incluso entonces, ojos muy poderosos estaban observando. El periodista Yasha Levin, en su libro Surveillance Valley, documentó cómo la infraestructura temprana de Internet no se construyó para la libertad, sino para el rastreo. Yasha Levin, en su libro Surveillance Valley, The Secret Military History of the Internet, documenta cómo Internet, desde sus inicios durante la Guerra de Vietnam, cuando sus primeros prototipos fueron diseñados para espiar a guerrilleros y manifestantes contra la guerra, siempre ha estado concebida para la vigilancia masiva, el seguimiento de comportamientos y la elaboración de perfiles. Su evolución dio origen a la enorme industria privada de vigilancia que está detrás de gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Amazon, los cuales no solo extraen nuestra información privada para obtener beneficios, sino que también la comparten con el gobierno. Levin rastreó los orígenes de Google hasta una iniciativa llamada MDDS, o Sistemas Masivos de Datos Digitales, un proyecto respaldado por agencias de inteligencia como DARPA, la NSA y la CIA. El objetivo en los años 90 era claro: crear herramientas para analizar y predecir el comportamiento humano en esa nueva frontera digital, que era una amenaza potencial a la seguridad nacional. Querían saber quién buscaba qué. Google no fue diseñado para ser una biblioteca, fue diseñado para ser un arma de predicción. Su famoso algoritmo, PageRank, no solo organizaba páginas por relevancia, en su núcleo medía la intención humana. ¿Qué nos importaba? ¿En quién confiábamos? ¿Qué íbamos a desear a continuación? Era un motor de predicción de deseos a una escala nunca antes vista. Con el tiempo, la herramienta se convirtió en el maestro. Esta arquitectura de control no es una teoría, es un sistema operativo documentado. En 2019, el ya mencionado ingeniero de Google, Zach Voorhees, salió de la empresa con 950 páginas de documentos internos. No eran borradores ni ideas. Eran sistemas en funcionamiento con nombres como listas negras de YouTube, clasificadores de contenido marginal o consultas de búsqueda controvertidas. Cada uno diseñado para hacer una sola cosa: controlar la visibilidad de la información de forma silenciosa. Si un video, un artículo o un creador no encajaba en la narrativa preferida, no se prohibía. Simplemente se le empujaba a la oscuridad digital, donde nadie lo encontraría. Podías seguir diciendo lo que quisieras, pero nadie te iba a escuchar. Cuando se filtraron los documentos, Google no negó su existencia. Los llamó parte de su infraestructura de control de calidad. Pero esa respuesta plantea la pregunta más importante: ¿quién define la calidad? ¿Quién decide qué es verdad y qué es marginal? Los documentos internos revelaban que, en última instancia, la decisión recaía en el mejor juicio
de un pequeño grupo de personas, cuyo criterio luego se usaba para entrenar a los algoritmos que ahora toman esas decisiones a escala planetaria. Y una vez, solo una vez, durante 40 minutos, la máscara se cayó por completo. El 31 de enero de 2009, ocurrió algo que pasó desapercibido para la mayoría, pero que los analistas de ciberseguridad nunca olvidaron. Durante poco más de media hora, Google marcó todos los sitios web de Internet como peligrosos. Cada enlace, cada resultado de búsqueda, venía con la advertencia: este sitio puede dañar tu computadora. El pánico fue silencioso pero masivo. La empresa lo atribuyó a un error humano, pero la sospecha persistente es que fue una prueba. Un simulacro para ver qué pasaría si de repente decidieran apagar el acceso a la realidad digital. No necesitaron hackear a nadie ni borrar un solo archivo, solo una actualización silenciosa. Y el mundo, tal como lo conocíamos, quedó desconectado. El mensaje fue claro: no solo conectan el mundo, pueden desconectarlo a voluntad. Frente a este poder, uno esperaría que los gobiernos intervinieran de forma contundente. Y lo hacen, o al menos eso parece. Actualmente, Google enfrenta juicios antimonopolio masivos en Estados Unidos. Los titulares hablan de una rendición de cuentas histórica, pero según Epstein, estos juicios son una farsa, un teatro diseñado para distraer del verdadero crimen. Los casos se centran casi exclusivamente en el dominio de Google sobre el mercado publicitario, pero no tocan el tema de la manipulación mental, la vigilancia masiva o el perfilamiento psicológico. Es como acusar a un capo de la mafia de evasión de impuestos. Incluso si lo condenan, el verdadero imperio del crimen queda intacto. Epstein argumenta que estos juicios fueron, en esencia, diseñados por los propios abogados de Google para hacer una victoria controlada. Forzarán a la empresa a vender alguna división, como Chrome, por la que recibirán cientos de miles de millones de dólares. Parecerá una gran derrota, pero en la práctica, nada cambiará. Quien compre Chrome seguirá dependiendo de las listas de seguridad de Google para funcionar, por lo que los datos seguirán fluyendo al mismo lugar. Es una ilusión de regulación que protege el núcleo del poder. Y eso nos lleva a la pregunta final, la más profunda. La pregunta ya no es si Google tiene un monopolio sobre la publicidad. La pregunta es si tiene un monopolio sobre la conciencia. Porque una sola respuesta sesgada moldea conciencia y preferencias sin que nadie lo note. Porque cuando una entidad puede determinar qué información ve y cuál no ve la mayor parte del planeta, ya no está vendiendo anuncios, está construyendo la realidad. Por eso Epstein, enfrentando advertencias de que su trabajo podría costarle la vida, decidió contraatacar, no con opiniones, sino con datos. Creó su propio sistema de vigilancia, pero no para espiar a la gente, para espiar a Google. Su proyecto de monitoreo utiliza a miles de agentes de campo en todo el mundo, con diversas afiliaciones políticas que realizan búsquedas controladas. El sistema captura lo que Google les muestra en tiempo real, creando un registro permanente de la manipulación efímera. Su objetivo es hacer visible lo invisible. Demostrar, con datos irrefutables, cómo el flujo de información se altera para favorecer una agenda. Lo realmente peligroso no es lo que Robert Epstein descubrió sobre el poder de estas plataformas. Es que su descubrimiento demuestra que podrías no volver a saber si tus propias ideas, tus convicciones más profundas, son realmente tuyas, o si son solo el eco de un algoritmo diseñado para que creas que elegiste libremente.